por la invitación. ¿Qué credibilidad le concederías al reportaje de The New York Times en el sentido de que el fentanilo se puede producir en una cocina como la que tenemos en casa, con instrumentos de cocina como los que también cualquier cocina tiene y con una protección tan escasa, tomando en consideración pues que es gente que está a salto de mata, que está huyendo, que no puede tener un laboratorio en forma porque de repente llegan los operativos, se tienen que mover a donde pueden y tienen una demanda que satisfacer? Entonces, ante estas circunstancias, ¿qué tan creíble es el reportaje de The New York Times? Bien, esto ha despertado muchísimo interés. Creo que se pueden discutir diversas cosas. ¿Es posible hacer fentanilo artesanalmente, como apareciera en el reportaje? Sí, sí es posible. Lo que sí es poco probable es que sin el equipo adecuado, de alguna manera tiene razón la doctora Sheinbaum con todos los argumentos que ha estado mencionando. Aquí podemos estar hablando de diferentes exposiciones que están teniendo estos cocineros. Una, si es la dérmica, como también en el video del policía lo muestran, que se desvanece. Esa es un tipo de exposición. Pero también la respiratoria. No solamente están respirando los gases de algunos tóxicos precursores del fentanilo, sino también podrían estar respirando los polvos del fentanilo. Entonces eso haría que la exposición sea realmente grande, de varios miligramos incluso. Y constantemente, ¿no? Entonces, entiendo, hay quienes están defendiendo la postura de New York Times, otros que están apoyando la postura de la presidenta, pero básicamente yo considero que sí es posible hacer el fentanilo de manera artesanal, pero no necesariamente como lo muestran en el video, en el reportaje. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de los riesgos de la cocaína, por decir algo, que evidentemente aquel que la vende, si tiene en su poder la cantidad suficiente para una dosis, pues trata de hacer trampa y convertir una dosis en dos o en tres, y entonces pues de repente la corta y le agrega alguna que otra cosa, pero para que el consumidor no se dé cuenta ante la falta de efectos, pues le llegan a agregar algunas sustancias peligrosas. Se habla de todo tipo, desde matarratas, qué sé yo. En el caso del fentanilo, ¿podríamos estar suponiendo una situación similar, que se estuviera produciendo un fentanilo light muy rebajado con otro tipo de ingredientes y que por eso pudieran producirlo sin tambalearse, sin desmayarse o incluso habiendo desarrollado, como dice el reportaje, cierta resistencia a un fentanilo light? Esto que mencionas es extremadamente importante. De hecho, me he estado tratando de documentar al respecto y sí, una de las cosas que propician o que propiciarían el hacer el fentanilo de manera artesanal es que no hay un cuidado estricto ni de los miligramos ni de los mililitros que utilizarían de las diversas sustancias. Entonces eso haría o hace que haya en el mercado fentanilo con muy baja dosis o que pueda haber incluso muy potente. Estaba leyendo que incluso hay quienes para probar el fentanilo, qué tan efectivo es, inyectan a gallinas o a conejos y dependiendo de qué tan rápido se mueren, entonces es más efectivo. Si el conejo, si el animalito sobrevive por muchos minutos, más de media hora, entonces el fentanilo que están produciendo es de baja calidad, pero si prácticamente muere en pocos minutos, entonces el fentanilo sería como de muy buena calidad, o habría una alta concentración de fentanilo. Eso indudablemente puede estar pasando y puede ser que en esta cocina el fentanilo no haya sido de buena calidad o en concentraciones altas y por eso también podría provocar o ayudar a que los cocineros no estén siendo fulminados. Con respecto a esto de la tolerancia, también es interesante. En toxicología
encontramos el efecto del trabajador sano, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cuando los trabajadores están expuestos a plomo o a algunos otros plaguicidas, la realidad es que nos encontramos con este efecto del trabajador sano porque como es una actividad que van haciendo a través de los años, se van eliminando aquellas, bueno, más bien no, eliminando artificialmente a la gente en el sentido de que aquellos que son más intolerantes a algunos compuestos tóxicos van dejando de trabajar en eso y entonces se quedan los trabajadores que son como más resistentes. En este caso del fentanilo, no lo descarto tampoco y además he estado leyendo que también entre los adictos o entre los pacientes que usan el fentanilo van generando cierta resistencia y por eso constantemente hay que estar vigilando las dosis que se les administran para mitigar el dolor. El artículo 25, digamos, define lo que es la planeación del gobierno, la rectoría del Estado, la participación del sector social, privado y público, y el artículo 26 define que debe haber un procedimiento democrático para la planeación. Entonces, lo que estamos cumpliendo es la obligación que la Constitución plantea a todo gobierno, que al inicio de su administración tiene que presentar un plan nacional, en el caso de una división federal, un plan nacional de desarrollo para el sexenio. Pero también obliga que este sea consultado con la población. Entonces lo que estamos haciendo es retomando, digamos, el espíritu democrático de la Constitución para hacer efectivo que el pueblo participe en la definición del tipo de país que necesitamos, el tipo de políticas, dónde orientar los recursos, cuáles son las prioridades. Y aunque la Presidenta de la República tiene una propuesta, un plan de gobierno, sin compromisos, 14, digamos, objetivos estratégicos, esto se integra como parte del Plan Nacional de Desarrollo, enriquecido con la participación de los ciudadanos. Sabemos que el Plan Nacional de Desarrollo contempla 4 ejes generales. ¿Nos podrías explicar cuáles son, Jesús? Sí, mira, son 4 ejes generales que están establecidos. El primero es gobernanza con justicia y participación ciudadana, es decir, un gobierno que vaya o que su objetivo sea la justicia y que promueva la participación ciudadana. El segundo objetivo es un desarrollo con bienestar y humanismo. Esto implica que el objetivo del desarrollo, del crecimiento económico, del avance material del país debe tener como objetivo el bienestar de su población, del pueblo. Y al mismo tiempo, un humanista quiere decir poner en el centro a las personas, no los recursos materiales, no al dinero, no a los intereses particulares, sino a la población en general. Entonces el objetivo es generar un bienestar para la población con una visión de sensibilidad social, de promover y apoyar a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, tender la mano al que la necesita y no dejar a nadie atrás. Habrá... El tercero, perdón. Sí, adelante. Es la economía moral y el trabajo. La economía moral es pensar la economía donde los factores de la producción y los factores de la creación de riqueza estén al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los factores de la riqueza y las ganancias. Entonces, aquí es volver el sentido real y originario de la economía. La economía es para buscar el mejoramiento de todo el conjunto de la sociedad, no solo de algunos sectores. Y por el otro lado, y este planteamiento de la cuarta transformación, que es generar crecimiento desde abajo, o sea, fortalecer la base de la pirámide social con buenos salarios, con programas sociales que ayuden a los que más lo necesitan y que de esa manera detone procesos virtuosos de consumo y de cadenas de mercado interno que fortalecen a todos los sectores, por supuesto, y en primer lugar a las empresas mexicanas, a los bancos y a quienes manejan, digamos, la economía. Y el cuarto, que es el desarrollo sustentable, muy rápido, diré que lo que se trata es de tener la responsabilidad de generar un desarrollo que respete la naturaleza, el medio ambiente, y que también tenga una visión estratégica. No podemos
digamos, gastarnos, destruir todos los recursos en aras de tener un bienestar momentáneo, esta generación, y no dejarle nada a los que vienen. Pues tiene que haber una visión estratégica de proteger los recursos no renovables y de no destruir, digamos, los recursos que se renuevan, el agua, la naturaleza, los bosques, etcétera, que generan riqueza y que tienen que rehabilitarse, renovarse, y que tiene que, digamos, la explotación o su uso tiene que tener un límite que le permita reproducirse y volver a regenerar. Así es, el día de ayer montamos un dispositivo con el área de inteligencia en la zona de Periférico y Viaducto Tlalpan, y ahí los compañeros detectaron un percance entre un transporte de carga y un vehículo sedán, y la consiguiente o el conflicto posterior a ese percance, donde se detecta que se estaba utilizando esta metodología que ya has descrito muy bien de montachoques, donde las personas que son supuestamente afectadas se bajan y de manera muy violenta exigen el pago de una compensación. En este caso el pago era superior a los 50,000 pesos. Los compañeros reaccionan, después de la imputación del afectado logran la detención de 3 personas, y en un segundo momento detienen a otras 3 personas que llegaron a proteger o a querer evitar la detención de las personas detenidas inicialmente. Tuvimos entonces en total 6 personas detenidas, y ya realizando los cruces de inteligencia posteriores vemos que se trata en efecto de la banda que teníamos detectada que operaba en esa zona. Es un grupo que tenemos relacionado con al menos 5 casos en el 2024, el primero de ellos en julio, el último en noviembre, y con este caso estaríamos hablando del 6º caso en menos de 6 meses de los que teníamos detectados de esta banda, y logramos también ayer la detención del líder de esta célula. Hay que recordarle a la gente que gracias a una reforma que pasó nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, al Congreso, y que fue posteriormente validada por el mismo, esta metodología de montachoques se incluyó como agravante en el tipo penal de extorsión, lo que nos permitirá desde luego perseguir este delito y este caso en particular con sanciones más severas. Oye, secretario, ¿no se dejó crecer demasiado este delito? Desde hace muchos meses se han venido denunciando situaciones similares. Hay denuncias a través de las redes sociales de que de repente se pide el apoyo de la policía y nunca llegan. Y pues sabemos que hay grupitos hasta pequeños, ya no digamos bandas, sino que de repente 2, 3 personas se les hace fácil subirse al vehículo, implementar este delito y quedar aparentemente en la impunidad. ¿No se dejó crecer el delito de los montachoques? En general, el delito de extorsión, de hecho, registra una disminución entre el 2023 y el 2024, como la registró el total de los delitos de alto impacto. Desde luego es un delito que muchas veces tiene cifra negra, el de extorsión, y es por eso que se implementó una estrategia al inicio de la administración de la actual jefa de gobierno para atender todas las modalidades de extorsión a través de dotar a las autoridades de seguridad y justicia con herramientas legales para ello, pero también implementando cercos como el que te refiero. Hemos tenido a lo largo del año o de este año que concluyó muchas detenciones por este delito específico de montachoques o esta modalidad específica, como los tuvimos por el delito de extorsión, pero sin duda es un tema en el que tendremos que seguir trabajando y trabajando con la gente para que también adopten medidas preventivas y de autocuidado para evitar y poder juntos contrarrestar la incidencia de esta modalidad. Pablo, ¿qué hacer cuando uno es víctima de una situación como esta? ¿A quién pedir apoyo? ¿Qué recomendación se tiene que hacer a las personas para mantener la calma mientras llega ese apoyo? Pero también, ¿qué hacer si ese apoyo que se solicita no llega? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Lo primero, como bien refieres, es invitar a la gente hasta donde sea posible, desde luego, a mantener la calma, no descender del vehículo a menos de que existan condiciones evidentes de seguridad para ello, y antes de descender a revisar el golpe que se haya
sufrido, llamar en primer lugar a cualquier asistencia médica, si fuera el caso que se necesitara, o bien al ajustador, y también a llamar de manera inmediata al 911 para recibir el apoyo de alguna unidad. Invitamos también a la gente a acercarse a cualquier unidad de policía que puedan encontrar en la calle donde pudieran haber ocurrido estos eventos. Creo que al momento en que la gente contacta tanto al ajustador como la asistencia médica, como desde luego el apoyo policial, nosotros tenemos un despliegue en calle donde nuestros compañeros están capacitados para identificar este tipo de situaciones, como ocurrió en el evento que narramos hace unos momentos, de esta forma poder acercar apoyos al evento y generar una situación de resguardo y de seguridad. Es importante que la gente asegure sus vehículos y que tenga también a la mano teléfonos de asistencia relacionadas con el propio seguro. En esto hay que ser muy transparentes. El montachoques se vale de dos cosas: uno, de la violencia o del reclamo violento, pero también aprovecha que muchas veces los coches no tienen seguro para tratar de inducir a la gente a entrar en acuerdos informales, y es ahí donde empiezan a escalar las situaciones y se hacen por medio de actividades extorsivas de sumas grandes de dinero. Muy buenas noches, Oscar, muy buenas noches a todos. Buen principio de año y que termine mejor de como empezó. Ya sería una gran ventaja. Está muy bien. Mira, Oscar, yo creo que es conveniente analizar por qué la Presidencia de la República está haciendo lo que está haciendo desde hace unos cuantos días. La palabra fentanilo ha contaminado terriblemente las relaciones de México con los Estados Unidos. Indudablemente. El gobierno de los Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de exportar a través de los carteles de la droga que están infiltrados en ambos países una sustancia tan peligrosa que le ha costado la vida a cientos de miles de personas en las calles de sus principales ciudades. Por cualquier gran ciudad de los Estados Unidos que tú camines, te vas a encontrar tirado allá un chavo de 25 años intoxicado de fentanilo, que lo más seguro es que se muera en 2 o 3 horas más. El problema de la sobredosis y todo esto. Entonces, el gobierno mexicano se defiende diciendo que ese no es un problema de nuestro país, que la adicción es un problema de los adictos y los adictos viven allá. Y que si son adictos es porque su mamá no los quiere. Al menos eso decía otra persona que no viene al caso mencionar. Bueno, entonces México tiene que insistir en que no produce fentanilo, aunque la evidencia demuestre que lo produce. Si no lo produjera, ¿cómo es posible que en la batalla real Omar García haya logrado en muy pocos días un operativo para asegurar, para interceptar, para confiscar más de 1 tonelada de pastillas que habrían significado el consumo de decenas de miles de usuarios o de adictos o de drogadictos en los Estados Unidos? Esa es una forma de acoplar la estrategia de seguridad nacional en México con las exigencias de los Estados Unidos. Y lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque los americanos están presionando de una manera brutal. Y cuando llegue el señor Trump, la brutalidad se habrá sentado una vez más en el despacho oval de la Casa Blanca y entonces no tendrá límite para hacer lo que quiera, amenazar como quiera, expulsar a quien su gana le dé y perseguir a quien él quiera, con o sin razón, como ya vimos en el caso de Nueva Orleans, que le está echando la culpa a los migrantes de lo que hicieron ciudadanos de los Estados Unidos, con acta de nacimiento y pasaporte y seguridad social americana. Bueno, eso está por un lado. Por el otro lado, el New York Times, alineado con los propósitos de su gobierno, yo no sé si por instrucciones del Departamento de Estado, por solicitud o por sugerencia del gobierno de Estados Unidos, hace un reportaje incompleto,
y profesionalmente mal hecho. Yo le he ganado modestamente muchas notas al New York Times y sé que ni son infalibles ni son tan independientes como ellos dicen. Ese reportaje, si a mí como director del periódico me lo hubieran presentado, yo les habría dicho, tráigame algo contundente, no algo aparente. Esto no sirve. Y tan no les sirvió que ni siquiera lo publicaron en la edición impresa. Lo subieron a la red. Y ahí lo tienen, en la red, porque la red, para un periódico cuyo lema es All the News That's Fit to Print, no lo imprimieron. No fue tan fit como para que lo pudieran imprimir. Pero el gobierno mexicano, que peca de ingenuidad en algunos casos, se engancha en un pleito con un periódico. Si el New York Times no es la Biblia, ¿por qué le haces tanto caso? ¿Por qué te pones a demostrar lo que deberías ignorar? Porque el gobierno mexicano, en un país en donde está prohibida la producción de fentanilo, ahora resulta que tiene un experto en cada esquina. Y el señor que opina de una manera y que dice que el miligramo y el microgramo tendría que producir tales efectos porque así no se cocina, se cocina de este otro modo, uno le podría preguntar, ¿y usted cómo se enteró? ¿Usted cómo supo? ¿Usted cuántos laboratorios de fentanilo ha conocido en su vida? Lo más probable es que si haya conocido alguno, haya sido de manera irregular o clandestina, quizás como parte de una investigación, no lo sé. Pero no tendríamos por qué saber aquí cómo se produce una sustancia que hemos jurado y perjurado que no se hace en este país. O sea, somos expertos sin experiencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la reacción tan tensa y tan virulenta y tan peleonera contra un periódico que a final de cuentas no es nada más que eso, es un periódico? Y a los periódicos no se les contesta de ese modo desde la jefatura del Estado. Eso es abaratar la posición del jefe de Estado. Que pongan al vocero, a quien tengan ahí, creo que hay una señora ahí, ¿no? Que llamen a la señorita esta Vilchis de hace unos meses para que le diga al New York Times que miente, ¿no? Pero, pues, ¿quiénes quieren las mentiras? Pues ahora el New York Times miente. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no quieren que ese reportaje siquiera sugiera que aquí no se ha podido impedir la fabricación del fentanilo, lo cual quiere decir que tampoco se ha podido impedir el ingreso de precursores chinos, lo cual quiere decir que los chinos no nos hacen caso cuando les pedimos que ellos denuncien a sus productores. Este es el libro que aborda hoy Primitivo Olvera porque, como todos sabemos, los libros no muerden. Primo, qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Oscar, amigos de Grupo Fórmula, muy buen viernes, feliz año, y para iniciar este 2025 tenemos una recomendación que salió hace ya un par de años. Se trata de un libro autobiográfico del cantante Miguel Bosé. Se trata de sus memorias, de los primeros 20 años de su vida, su difícil relación con su padre, Luis Miguel Dominguín, un gran torero, un hombre muy potente, muy poderoso, de gran influencia en él y en toda su familia, pero también la relación con su madre, una mujer de gran presencia, me refiero a Lucía Bosé, y bueno, todas las andanzas de este gran cantante en los primeros 20 años de su vida, amores, desamores, relaciones, por ejemplo, con el gran pintor Pablo Picasso, a quien consideraba parte de su familia. Un buen libro para iniciar el año, un buen libro para pasarla bien en estos primeros días de 2025. Gracias, Oscar, saludos a ti y a toda la audiencia y feliz año nuevo. Muchas gracias, primo. Feliz año también para ti y para todos los tuyos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.